Un saludo para todos. El tema de hoy corresponde a la hegemonía liberal, que es un periodo que va de 1930 hasta 1946. También se conoce como la República Liberal. Es un periodo que va posteriormente a lo que se conocía como la hegemonía conservadora o República Conservadora. Su primer presidente fue Enrique Olaya Herrera, que gobernó de 1930 a 1994. Olaya Herrera nació en la ciudad de Guateque, en el departamento de Boyacá, muy cerca de Cundinamarca. Su propuesta de gobierno se conoció como Concentración Nacional. Dio participación tanto a los conservadores como a los liberales en el poder. Una de sus principales obras fue lo que tenía que ver con la infraestructura vial. En esa época se construyeron carreteras y especialmente todo lo que tenía que ver con la línea férrea, que era uno de los medios de transporte más utilizados en esa época. También propuso el uso de la cédula para evitar el fraude electoral. En esa época era muy común que personas menores de edad o personas que no tuvieran cédula se acercaran y votaran por sus mandatarios, por sus gobernantes. Entonces se veía mucho lo que era el fraude electoral. Había gente que votaba hasta 2 o 3 veces. Prohibió a los militares participar en política. En esa época los miembros de las Fuerzas Armadas podían elegir. Hoy en día esa medida se mantiene. Todo miembro de las Fuerzas Armadas o Fuerzas Militares no puede votar hasta que se retire. Durante esa época se creó el Banco Central Hipotecario o BCH, que funcionó hasta la década de los 80. Este banco tenía como objetivo principal la prestación de servicios crediticios a las personas que fueran a adquirir vivienda. También se creó la Caja de Crédito Agrario o Banco Agrario, que hoy en día se mantiene. El BCH desapareció hacia la década de los 80 porque los intereses que le cobraban a la gente por concepto de vivienda eran muy altos. También hubo una legislación laboral, la jornada de 8 horas para los trabajadores, para los empleados, y el derecho a formar sindicatos. Recordemos que los sindicatos son organizaciones de trabajadores para pedir sus derechos ante sus empleadores. También el derecho a la huelga, o sea, todas las personas que estuvieran sindicalizadas tenían un derecho a protestar, pues de acuerdo a lo que la ley establece. También reglamentó la exportación de petróleo. Durante ese periodo se presentó la guerra con el Perú. Perú pretendía reclamar una parte de Leticia. Leticia es la capital del Amazonas. Con el apoyo de la población y la aviación, los peruanos fueron desalojados y finalmente Colombia gana esta guerra y los peruanos no consiguen apoderarse de Leticia. Después de Enrique Olaya Herrera viene Alfonso López Pumarejo, que gobierna de 1934 a 1938. Los conservadores se negaron a participar en el poder. Durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera lo habían hecho. Su gobierno se conoció como la Revolución en Marcha. Alcanzó algunas reformas en el sector agrario, laboral, que tiene que ver con los trabajadores. Estableció relaciones entre el Estado y la Iglesia. Invirtió en educación e impuestos. Muchos expertos que han estudiado el tema dicen que Alfonso López Pumarejo fue el mejor presidente del siglo XX de Colombia, y no solamente en el siglo XX, sino durante su historia. Propulsó una reforma agraria que se conoce como la Ley 200 o de tierras, cobró altos impuestos a los terratenientes,
Los terratenientes eran personas que tenían grandes extensiones de tierra, miles de hectáreas, pero que no hacían uso productivo de ellas. Entonces, las personas que no usaran productivamente sus tierras, el presidente, o a través de sus reformas, les cobraba un impuesto bastante alto y otorgó tierras a los campesinos. Muchos han dicho que ha sido una de las mejores reformas agrarias del siglo XX. Impuso una reforma laboral. Se estableció el derecho a huelga, como en el gobierno de Enrique Olaya Herrera. Se reorganizó el Departamento Nacional de Trabajo, que posteriormente se conocería como el Ministerio de Trabajo. Se creó la Central General de Trabajadores, que hoy en día se conoce como la CGT. Se reconocieron más de 464 asociaciones de trabajadores. El gobierno de Alfonso López prestó mucha atención a lo que tenía que ver con la reforma laboral y con el derecho de los trabajadores. Estableció relaciones Estado-Iglesia, buscó una mayor independencia del Estado frente a la Iglesia y eliminar la responsabilidad de la Iglesia de asumir la educación. Hasta ese periodo casi un 100% de la educación estaba en manos de la Iglesia. Entonces el Estado a partir de este momento asume parte de la educación. Muchas de esas propuestas fueron rechazadas por la Iglesia y lo tildaron de comunista y masón. Entonces, en cuanto a la reforma de la educación, la libertad religiosa y enseñanza, el Estado vigilaría la educación pública y privada, ejercería un control sobre estos dos entes. Incrementó el presupuesto en la educación, invirtió más en educación, en la formación de educadores, o sea, en la formación de profesores. Aquí vemos una imagen de la época. La formación científica de los estudiantes, muy importante en este periodo, dedicarse más a la ciencia. Se reubicó el campus de la actual Universidad Nacional, porque está antes de estar allí en la carrera 30 con calle 26, donde está la Universidad Nacional. Esta se ubicaba en el centro de Bogotá, en el sector de la Candelaria. Aumentó los impuestos a aquellas personas que ganaran o que tuvieran altos ingresos. Después de Alfonso López viene Eduardo Santos. Eduardo Santos fue el tío abuelo de Juan Manuel Santos. Gobernó del 38 al 42 y se conoció como el periodo de la pausa, porque se interrumpieron las reformas de Alfonso López Pumarejo. O sea, no las tuvo en cuenta y fue un gobierno como más de carácter o de corte conservador. Enfrentó las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, porque durante su periodo fue que se dio este hecho histórico. Desarrolló políticas proteccionistas, es decir, protegió la industria nacional, evitando pues que llegaran productos del exterior, y si llegaban, entonces se cobraban impuestos altos para proteger el producto nacional. Dignificó el campo. Alfonso López es reelegido para el periodo de 1942 a 1946. La mala situación económica del país y la fuerte oposición política no le permitieron seguir con sus reformas. Recordemos que durante el periodo anterior de Eduardo Santos se interrumpió su política de gobierno. Intentaron darle un golpe de Estado, es decir, derrocarlo a través de la vía armada, lo que le llevó a renunciar en 1945 y finalmente Alberto Lleras Camargo terminó el periodo presidencial. Durante ese periodo hubo una huelga de trabajadores, frente a lo cual decretó el estado de sitio. El estado de sitio es una medida excepcional que asume el gobierno para que en caso de conmoción interna, de guerra, él pueda emitir decretos sin necesidad de recurrir al Congreso para que aprueben esos decretos o esas leyes. También hubo un desarrollo en cuanto al transporte. Aquí vemos un tranvía, que era el medio que más se utilizaba en esa época. Hasta la década finales de la década de los 40 se utilizó como medio de
de transporte en la ciudad de Bogotá y en las ciudades principales del país. Bueno, gracias por su atención, que tengan un buen día y espero que hayamos aprendido bastante. Muy amables.